y se la hacía principalmente al varón, al hombre. Y después del paréntesis que tuvimos el día de hoy, en esta parte complementaria, agrego estas dos palabras que en mi esperanza, en mi expectativa, está el que cada uno de nosotros, tanto hombres, también mujeres, jóvenes, e incluso niños, podamos todos responder con convicción desde lo más profundo de nuestro corazón, y son estas dos palabras: aquí estoy. De tal manera que cada hombre pueda realmente posicionarse en esta vida. Entonces, con el afán de ser muy claros, o ser yo muy claro, el propósito de este mensaje, no nada más del día de hoy, sino de este mensaje que está incluido bajo esta pregunta de dónde están los hombres, es ese: que cada hombre primeramente ocupe el lugar que verdaderamente le corresponde, tanto en su matrimonio, como en su casa, como en su trabajo, en la iglesia, por supuesto, y en la vida en general. Y que tú, hombre, tú, varón, primeramente, y después ustedes, mujeres, podamos decirle en una rendición total a Dios: aquí estoy, envíame a mí, úsame a mí. Ahora, no es que los hombres no estén presentes, y quiero hoy tomar un poquito de ese tiempo para poder aclarar esto. Por supuesto que los hombres están. El problema es que en general no están ocupando su posición ni haciendo las funciones que debemos hacer, o lo hacen de manera parcial. Y es ahí donde surge la pregunta: ¿dónde estás? No es que no estés, pero ¿dónde estás? Entonces, cuando nosotros, si recordamos, yo creo que sí podemos recordar la primera parte de los mensajes, les voy a pedir que me respondan hombres y mujeres en voz alta. Cuando Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estaba? Escondido. Está escondido en un árbol, atrás de un árbol. Cuando Dios le preguntó, las personas primero, y obviamente Dios, le preguntó a Saúl: ¿dónde estás? ¿Qué dijo? ¿Dónde estaba Saúl? Escondido. Escondido allá en un almacén. Entonces, esta es una pregunta que incluso tiene, yo espero que lo podamos entender, no solamente una vigencia, sino una pertinencia, que además esa pertinencia está en la vida misma, no solo dentro de la iglesia, no solo en una reunión de este tipo, sino en la vida, en nuestro país y en muchos países del mundo. Acabamos en México, y esto es algo que nos debería alarmar, pero nos estamos acostumbrando a esto. Acabamos de alcanzar en México, en el país, y rebasar la cifra de los 100,000 personas desaparecidas, no muertas, no asesinadas, desaparecidas. Y la semana pasada
Tuvimos el día más violento de todo el año, con 128 muertos en un solo día. 128 personas asesinadas, más de 100,000 desaparecidos en nuestro país. Ahora, yo te doy estos datos que son recientes. ¿Qué te hace preguntar a ti eso? A ver, ¿dónde están? ¿Quiénes? Las autoridades. ¿Dónde están los gobernantes? ¿Dónde están las autoridades policiales, judiciales? Ahora, las vemos que aparecen todos los días ahí en la televisión. Los vemos. Nos dicen que se reúnen de 6 a 7 de la mañana. Pero cuando vemos la realidad, más de 100,000 desaparecidos. Y calculan que sea el triple, que sean 300,000. Porque son 100,000 de los que se registran. O sea, los vemos en la televisión todos los días. Dicen que se reúnen en una junta de seguridad. Pero cuando vemos la realidad, ¿qué decimos? ¿Dónde están? Entonces me estoy explicando. O sea, el punto no es que estés presente o no físicamente. Esa pregunta va más allá de que estés presente físicamente. Por supuesto es necesario tu presencia física. Si Dios quisiera que te presentaras en espíritu, no te hubiera dado cuerpo. Se requiere tu presencia física, pero no es suficiente tu presencia física. Se requiere a esa pregunta se refiere a que estés donde debes de estar y haciendo lo que debes de hacer. Nosotros vemos a las autoridades mexicanas, pero no las vemos haciendo lo que deben hacer. Esto mismo sucedió en un país latinoamericano de los más chiquitos, de los más que para la vista o la percepción de muchos es un país insignificante. Ahí escondido en Centroamérica, que se llama, a mí me llama mucho la atención eso que se llama El Salvador. Este país ha sido azotado por varias décadas, cada vez más, por algo que incluso algunos de aquí alguna vez ya nos enfrentamos y fuimos secuestrados, literalmente, por las maras, que son las pandillas. Este país pequeñito estuvo verdaderamente bajo el terror durante décadas y pasaba candidato tras candidato, presidente tras presidente, que prometía, ya lo sabemos, ¿verdad?, en campaña: vamos a acabar con este cáncer. Llegaban al poder, hacían algunas cosas, algunas estrategias las implementaban, pero al final, o más pronto que tarde, la población se daba cuenta de que no estaban haciendo lo que debían de hacer, de que ya había otra vez una colusión entre el crimen organizado, que allá son las maras, son las pandillas, y el presidente y los jefes de policía. Y así estuvieron por décadas hasta que llegó, fíjense, un año. Ya llevaban décadas en que todos los días había muertos, asesinatos de ciudadanos, trabajadores, pero también de criminales, de los integrantes de las maras, pleitos entre ellos. Y llegó un año en el que empezaron a tener todos los días 50 muertos, 52, hasta llegar a 60. Nosotros acabamos de tener 128 muertos en un día, y no sé hace cuántos años que no hay un solo día que no haya
un muerto en México. Pero el número 60 fue el número que sacudió a esta nación. Y hubo finalmente un hombre que no solo habló, que no solo prometió, y que tal vez para ti como para mí hasta ahora pudiera ser completamente desconocido, de nombre Nayib y de apellido Bukele, que hoy es el presidente de El Salvador. Pero no solamente es el presidente de El Salvador. Este hombre llegó, tomó posesión de la silla presidencial, pero verdaderamente ocupó su lugar como presidente y empezó a hacer algo de verdad. Hace poco más de 2 meses, solicitó al Congreso el estado de excepción para disponer de todos los recursos del ejército y de las policías para enfrentar a todas las maras. Literalmente era David contra Goliat. Al día de hoy, acaban de autorizar el 3er mes de estado de excepción. Al día de hoy lleva más de 35,000 personas metidas en la cárcel. Todas, hombres y mujeres, participantes de una u otra manera de las maras. Cuando esto empezó en el primer mes, las pandillas se agrupan en 2 grandes monstruos: la Mara Salvatrucha y otra que tiene el número 18. Ambas se levantaron y amenazaron al presidente y amenazaron al gobierno. Dijeron: ah, sí, pues ahora ahí les va. ¿Les suena conocido? ¿Están acá? ¿No? ¿No hemos escuchado eso en México? Ah, sí, pues ahí te va. ¿Y qué significa eso? Guerra, ¿no? Y vamos a acabar y vamos a matar. Pues se levantaron las maras y empezaron a asesinar a muchas personas inocentes. Y dijo el presidente: ah, sí, pues si ustedes siguen, insisten en mantenerse en esa actitud, todos los presos se van a morir de hambre. Y de 3 les redujo a 2 comidas, y de 2 les quedó 1 comida. ¿Qué creen? Esa fue la piedra que golpeó la cabeza de las maras. Al día de hoy, porque esto es reciente, llevan 27 días, después de décadas, 27 días sin un solo muerto en El Salvador. 27 días. Este hombre, Nayib Bukele, está logrando lo que para todos era imposible en El Salvador. Ya han hecho un cálculo que la población de las pandillas está alrededor de los 70,000, lleva más de 35,000. Le dijo: vamos a poner a todos en las cárceles. Y el Congreso lo respalda creando leyes que metan a esas personas a la cárcel por más de 40 años. Se toparon con la horma de su zapato y más. Cuando El Salvador se preguntaba: ¿dónde están los gobernantes?, finalmente hubo un hombre que empezó o que continúa cumpliendo la promesa que Dios nos ha dado, que Él va a multiplicar los hombres consagrados a Dios como los rebaños consagrados. En la primera parte de este tema era necesario ver ejemplos muy lamentables y negativos, como Adán, como Saúl,
como Jezabel. En esta parte complementaria vamos a ver ejemplos positivos y las características que debemos adquirir tanto hombres como mujeres para que podamos ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. ¿Habrá alguien que quiera eso acá? Entonces los hombres, dejémoslo claro, los hombres están presentes, ¿sí? Los hombres están activos, los vemos todos los días, ¿pero en qué? Esa es la pregunta, mi hermano. Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer, varón. ¿En qué? ¿Están ocupando los lugares que debes ocupar? Porque obviamente estás ocupando un lugar, como aquí. Hay una silla que estás ocupando, pero ¿estás ocupando el lugar que debes ocupar en la vida? ¿Estás haciendo lo que debes hacer de acuerdo, no al mundo, sino de acuerdo a Dios? ¿Lo estás haciendo? Te voy a dar un ejemplo desglosado al final para poder ir respondiendo esta pregunta, no solo a lo largo de estos minutos próximos, sino a lo largo también de los siguientes días. Les acabo de recordar la promesa que tenemos de parte de Dios, que nos dio hace un par de meses. Y esa promesa, mi querido varón, al ir abriéndose nuestro entendimiento, debiera ser una promesa que tú te debieras de adjudicar, de poner. Esa promesa de que Dios va a multiplicar los hombres. ¿Qué debió de haber sucedido desde hace un par de meses? Que tú le digas a Dios: yo quiero que tú cumplas esa promesa en mí, yo quiero ser uno de esos hombres que tú vas a levantar en este tiempo. ¿Lo has hecho? ¿Has tenido ese corazón para Dios? Eso te va a ir diciendo si realmente estás ocupando tu lugar, tu posición, y si estás haciendo lo que debes hacer de acuerdo a Dios. Así que, mi querido varón, quieras tú darle tu corazón a Dios. Y para ello vamos a recordar un poco nada más, vamos a pasar con cierto detalle, pero solo para marcar, establecer el marco de referencia de esta nueva etapa de mensajes. Quiero mostrarte nuevamente a Saúl, pero junto con el ejército de Israel. Y vamos a ver, porque ya lo vimos una vez, cuál era el currículum bélico del ejército de Israel y de Saúl. Vimos en su momento cómo Saúl venció a los amonitas e incluso con ellos se mostró magnánimo, o sea, en la guerra con ellos él se mostró magnánimo cuando algunos del pueblo de Israel dijeron: a ver, ¿dónde están los que se burlaban de ti, Saúl? Son ellos, mátalos. Y Saúl dijo: no, hoy nadie va a morir. Se mostró victorioso, se mostró magnánimo, se mostró misericordioso. Él estaba en el lugar que le correspondía, haciendo lo que le correspondía. Dios también lo respaldó en la batalla contra sus enemigos que vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 11, todo el capítulo. Y luego vemos en el capítulo 13 y el capítulo 14 que él derrotó en una batalla compleja, ayudado principalmente por su hijo Jonatán, venció a los filisteos, a los enemigos acérrimos de Israel. Y esto a pesar de que Saúl había pecado contra Dios. Al final tenemos este testimonio de la misma palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 47, donde podemos leer que después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos, miren que dice a todos, sus enemigos en derredor, y enumera algunos: Moab, Amón, Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Pero lo importante es la declaración final donde dice:
y a donde quiera que se volvía Saúl era vencedor. Así que Saúl experimentó junto con el ejército de Israel victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Con este récord impecable, intachable, fue que Saúl se presentó a la batalla contra el gigante. ¿Qué quiero decirles? Que la palabra de Dios nos deja claro que cuando Saúl llegó a enfrentarse nuevamente a los filisteos, él venía en todo su esplendor. No venía disminuido, no venía afectado en su récord, no venía de una derrota. Venía de la experiencia de haber ganado todas sus batallas. No tenía ni una sola razón para pensar que ahora sucedería lo contrario. Pero aquí vemos algo importante para ti y para mí. Las victorias del pasado no te garantizan las victorias futuras. No creas que porque ganaste la semana pasada vas a ganar esta semana. Tienes que prepararte igual o mejor para cada pelea, para ganarla. Tu testimonio de ayer ya fue ayer. Dios quiere producir en ti testimonios constantemente, darte victorias constantemente. Entonces, no pensemos equivocadamente y no nos tiremos como si porque ganamos 2, 3 batallas ya tengamos toda la vida comprada o ganada. Entonces ustedes pueden ver esto, como Saúl llegó fuerte, sólido, pero lo que vamos a encontrar en el capítulo 17 es algo que por este récord no lo podríamos, ¿no? O sea, sería difícil de entender. Y vamos a revisar el día de hoy una primera vez, porque le vamos a dar varias pasadas en los próximos días a este capítulo 17. Dice acá que los filisteos juntaron sus ejércitos, ahora ya no nada más fue uno, contra Israel para la guerra, y se congregaron en Soco, que es Judá, una región, y acamparon entre Soco y Azeca. Eso me suena así como por acá, por el sur de la Ciudad de México, como entre Sochi y el Azteca, ¿no? Como entre Xochimilco y ahí Santa Úrsula, Xitla. Bueno, por ahí, no creo que haya sido por ahí, pero bueno. No creo que haya sido por ahí porque luego dice que fue en Efes Damim, entonces ya eso ya sale de nuestra geografía. Ahora dice que también Saúl, fíjate, vienen los enemigos, viene no solo un ejército filisteo, sino todos los ejércitos filisteos y se posicionan en un valle para hacerle frente a Israel. Maravillosamente, porque traen un récord impecable. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Ahora mira lo que dice acá, lo que resalto. Dice, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. O sea, no solo llegaron, también se formaron y también estuvieron listos para ir a la batalla. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, estaban ahí posicionados, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, también posicionados. Entonces, ustedes saben que en los ejércitos de los países
Pues las personas que se enlistan son de dos tipos. Los que se enlistan son los más valientes o los más necesitados, ¿no? Pero al final los más necesitados pues se tienen que convertir en los más valientes también. Entonces les pregunto, a ver, todos con sus voces, por favor. Esto se los pregunto intentando que vayamos juntos construyendo o preparando nuestro corazón para que sea sembrada la semilla maravillosa de la palabra. Les pregunto, ¿dónde estaba el rey y los hombres más valientes de Israel? ¿Dónde estaban? Bueno, muy bien. Entonces, miren, ¿dónde estaban esos hombres más valientes? Uno, estaban enlistados en el ejército. O sea, hicieron ese esfuerzo. Dos, fueron a la batalla. O sea, no desobedecieron. A donde el general los llevaba, el rey, allá estaban. Tres, estaban en su posición de guerra, ya ahí en el frente de la batalla, para enfrentar a su enemigo. O sea, hasta ahí, mis queridos, vamos perfectamente bien. Pero hacer algunas cosas no es suficiente. Hay que hacer todo. Ni modo. Así es la vida. Y debemos aprender esto. Qué bueno que estás aquí. Qué buena decisión has tomado. Pero no es suficiente. No solo es posicionarnos, sino completar las tareas. Versículo 4. Martiux, ¿me podrías regalar una tacita con agua, por favor? Un vasito, gracias. Versículo 4. Y miren, aquí les cambié algunas versiones, intentando que podamos entender mejor el sentido de la historia. Versículo 4 dice: de pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Y aparte, como decimos en México, ponchadón. O sea, una cosa, un monstruo. Sabemos su nombre, se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. Entonces, mira, mi querido, aprendamos. Varón, mujer. Siempre estamos en batalla, siempre. Eso es algo que nos debe de quedar bien claro. Siempre estamos en batalla. Todos los días. Pero de vez en vez, o sea, nuestra condición de batalla siempre está ahí. Gracias. Pero de vez en vez aparecen adversidades o adversarios fuera de lo común, más grandes, más fuertes, más difíciles. Entonces nuestra condición es siempre en guerra, pero a veces surgen, gracias, estos fenómenos que son más grandes, más atemorizantes que otros problemas que enfrentamos todos los días. Versículo 8, capítulo 17, versículo 8. Entonces Goliat se detuvo, y aquí trato de resaltar las partes importantes, y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Si son unos debiluchos, cobardes. Y ahora mira, ve cómo se posiciona Goliat. Dice: yo soy el campeón filisteo. O sea, si hablamos de autoestima y de fe y de seguridad, aquí Goliat es un ejemplo. Yo soy el campeón filisteo. Y ustedes, fíjate,
no son más, voy a decir la palabra correcta, más que sirvientes, ¿ok? Porque no son siervos voluntarios, lo que le está diciendo Goliat. Dice, ustedes son unos, como decimos en México, unos chalanes, unos sirvientes, unos criados. Los está demeritando. Unos criados de Saúl. Vamos a ponerle sabor a esta contienda. Dice Goliat, elijan a un hombre para que venga a pelear conmigo. ¿Habrá alguno aquí que diga, aquí estoy? ¿Ok? Entonces mira, anótale, te va a servir para que no se te olvide, porque mira lo que te voy a decir. Muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, la batalla espiritual, la guerra espiritual, es en realidad una guerra psicológica. El campo de batalla, no siempre, pero muchas veces se da en la mente. No es de demonios contra ti, que te jalen los pies, o que sientas la presencia, o que se te suba encima el muerto, o alguna otra cosa. La gran mayoría de las veces, acuérdate, te dije, todo el tiempo estamos en batalla. Y buena parte de esa batalla constante se da en la mente. El objetivo de esta batalla es que ni siquiera te presentes. Es que ni siquiera lo intentes. Es que ni siquiera te presentes a pelear. Entonces, tú dices en tu espíritu, Dios, cómo quisiera poder darte, ofrendarte. Pero en la guerra psicológica te dice la voz, no tienes, no te va a alcanzar. ¿Por qué das? No sabes ni a dónde va ese dinero. No des tanto. 10% es mucho. Y ahora el pastor dice que el 10% es del principio. No le hagas caso. No des. Él porque no sabe lo que estás viviendo. Él porque ni come tortillas, tú sí. Y no sabe cómo está el kilo de tortilla. Y entonces, ahí te están duro y duro y duro. ¿Para qué? Para que te des por vencido sin ni siquiera pelear la batalla de la fe, como dice la palabra de Dios. No es la batalla de la mente es donde se da la batalla espiritual. Eso dicen muchos de la vida cristiana, no solo de la ofrenda. ¿Cuántos de ustedes, sean sinceros con ustedes mismos, han dicho, porque así lo creen, que la vida cristiana es muy difícil? Y entonces, como es tan difícil, pues ni siquiera hacen el intento. Y al no hacer el intento, pues no dejan espacio para que Dios manifieste su poder en tu debilidad. Porque ya te diste por vencido en tus batallas. Y esa es la batalla espiritual, psicológica, en la que estamos constantemente. Versículo 11. Esta es la versión Nueva Biblia Latinoamericana. Cuando Saúl y todo Israel, yo creo que se estaba televisando la guerra ahí, porque estaban los del ejército, ¿verdad? Pero no se refiere a los del ejército. Dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del gigante, ¿cuáles palabras? ¿Para qué salen a pelear? ¿Quiénes son ustedes? Cucarachas rastreras, ratas de dos patas, animal rastrero. Bueno, eso ya lo dije, ¿va? No me sé esa alabanza. Dice, se acobardaron. Mira, ¿con qué? ¿Con qué se acobardaron? Con las palabras del gigante. Y por si no sabes lo que es, se acobardaron, dice, tuvieron gran temor. Varones amados, primeramente,
y mujeres. Ojalá podamos bajar la guardia con Dios y su palabra en este momento. Ojalá puedas bajar esas defensas que se presentan en resistencias y en negación. Porque esto que acabamos de leer, al principio y al final de todo, o sea, en el fondo de todas las adversidades que enfrentamos en la vida, de cualquiera, de las cotidianas y de las particulares, cuando hay falta de fe, cuando hay una mala conducta de nuestra parte, y al final de todo, de toda la paja que podamos nosotros poner por delante, mi querido varón y mis queridas mujeres, el problema real y verdadero, tuyo y mío, es esto que estamos leyendo, es el miedo. 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 Por eso Adán se escondió de Dios. Lo dice clarito la Escritura. Por miedo a Dios. Por eso Saúl se escondió de la gente, de sus familiares. Por miedo a ocupar la posición que Dios le había dado. Por miedo, no solo Saúl, sino ahora, miles de hombres, los que se supone son los más valientes de Israel, soldados, los mejores, los capacitados, los entrenados, se quedaron pasmados por miedo, paralizados por miedo, acobardados. Ese es nuestro problema. Y no solamente lo vemos con los soldados. Antes de que David aparezca en el capítulo 17, antes de que David lo veamos en el campo de batalla, podríamos pasar este detalle por alto, pero primero aparecieron sus hermanos mayores, los tres más grandes, los más fuertes y los más guapos. Estaban ahí en el campo de batalla, bien valientes los muchachos. Versículo 13 del capítulo 17. Y los tres hijos mayores de Isaí, Isaí es el papá, habían ido, fíjate, ellos no estaban en el ejército, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Ahí tienes a los muchachos, papá, vamos a ir a la guerra contra los filisteos, nos vamos a enlistar. ¡Wow! ¡Wow! Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, y el tercero se llamaba Sama. Eran los tres más grandes de 7 y David era el menor. Y esta situación es común en la historia de las guerras. Que haya voluntarios. Lamentablemente, esto lo hemos visto también ahora con esta situación de que no podemos llamar guerra entre Rusia y Ucrania, donde buena parte de las noticias que vimos de este lado del mundo mostraba a esos voluntarios ucranianos dispuestos a defender a su nación, dispuestos a ir a pelear. Son personas no profesionales, no son soldados entrenados, no son hombres capacitados, pero su ímpetu, su corazón les hace ir a la guerra. Sin duda son muy valientes para dejar el hogar. Pero amigos, no es sino hasta que están en la línea de fuego donde verdaderamente se prueba su valentía. Y eso es lo que vemos aquí. No solamente vemos a Saúl yendo a la guerra, no solamente vemos a hombres que se enlistaron en el ejército
y fueron al campo de batalla. Vemos a voluntarios que dejaron a sus padres para seguir al rey, para enfrentar a los filisteos. Sí, qué bueno, todo iba bien hasta ahí. Pero todos los días el gigante salía para burlarse de ellos. Y cada día que se burlaba, sin saberlo, sin quererlo, el gigante le estaba dando una oportunidad diaria a Saúl y a cualquier otro varón, soldado o voluntario, a que tomara su lugar y se pusiera ahí y dijera: hey, aquí estoy yo voy a enfrentar al gigante. ¿Te das cuenta? ¿Dónde terminó el valor de estos muchachos? Porque ellos lo oían y eran los mayores. Cualquiera de ellos tres pudo haber dicho: yo voy a enfrentar a ese gigante, como cualquiera de los miles de soldados del pueblo de Israel, como Saúl. ¿Cuántos se pararon a decir: yo voy a enfrentar al gigante? ¿Cuántos? ¿Hasta aquí? Ninguno. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estaba Saúl? En el campo de batalla. ¿Dónde estaba el ejército? En el campo de batalla. ¿Dónde estaban los voluntarios? En el campo de batalla. Pero al mismo tiempo podíamos preguntar: ¿dónde están los hombres valientes? ¿Ahí qué decimos? Pues quién sabe, porque mira, aquí veo un montón, pero ni uno. Estaban presentes, pero sumidos en el miedo y la cobardía. ¿Estamos entendiendo cuál es el sentido de la pregunta: ¿dónde están los hombres? Ahora, mientras esto sucedía, nuestro maravilloso Dios trabajaba como solo Él suele hacerlo. ¿Cómo lo hace Dios? Él creó todo lo que vemos de la nada, de la nada. Yo les digo eso y no entendemos ni tú ni yo, porque no conocemos lo que es la nada. Porque cuando tú y yo nacimos ya había todo. Pero Él creó todo de la nada. Así trabaja Dios. Por eso Él puede hacer proezas de cosas insignificantes. Versículo 17. Mira cómo trabaja Dios. Un día. A ver, ¿me pueden ayudar a repetir todos? Un día. Podrían decir, para darle énfasis, para poder entender eso, ese texto, podrían decir, por favor, un día cualquiera. Entonces, cuando te digo que aprendamos cómo trabaja Dios, es porque Él lo hace en un día cualquiera. Un día que tú ni piensas. Ese día cualquiera, Isaí le dijo a su hijo: toma estos 24 kilos de grano tostado y estos 10 panes y llévalos a tus hermanos. Un mandado, como decimos en México. Una encomienda común. O sea, ¿cuánta gloria hay en llevarle ahí un lunch a los hermanos? ¿Cuánta gloria hay en eso? ¿Verdad que no? Nada. Dale este queso al capitán. Mira, Isaí era generoso. Y luego ve cómo la están pasando tus hermanos. Están en la guerra. Ahora, para que yo pueda estar tranquilo, dice el papá, tráeme una prenda de ellos, a ver, para saber que están vivos. Entonces, a ver, querida iglesia, amada iglesia, hombres y mujeres, digan fuerte conmigo, digan un encarguito X. ¿Estás de acuerdo que era un encarguito X? Así trabaja Dios. Ahí estaba Dios.
En lo cotidiano, en un día cualquiera, en un encarguito X, él ya estaba trabajando. Mira, los hermanos fueron por voluntad, como voluntarios. Pero David ni era soldado, ni era voluntario, ni quería pelear, ni se suponía que tenía que hacerlo. Pero un día X, al pastor le entra un dolor en el costado y ya no se puede levantar y lo tienen que llevar en ambulancia al hospital y resulta que lo tienen que operar de emergencia. Un día X, un martes 1 de junio. Y entonces el próximo domingo ya no puede predicar. Aquí estoy, yo ocupo el lugar. La oportunidad. Es que a mí no me corresponde porque yo no estudié en un seminario. Es que a mí no me corresponde porque a mí que me digan con un mes de anticipación. ¿Cómo trabaja Dios? Un día X. A través de cosas insignificantes, de la nada. Pero es que yo no soy pastor. David ni era soldado. Bueno, ni voluntario era. Era el mandadero de su papá. Pastorcillo y en ese momento mandadero. Hacía lo que los demás le decían. Llegó al campo de batalla. Ahora lo sabes. ¿Por casualidad? ¿Sí? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Llegó por casualidad? No. Llegó porque lo mandaron, pero su papá Dios, estaba trabajando en toda esta situación. 19. En ese momento, miren esas palabras que pasamos por alto en la escritura cuando la leemos, pero cuando podemos ir más a fondo en la historia, podemos saborear esas palabras como esas 3 que están ahí al inicio. En ese momento, o sea, no era por casualidad, todo estaba sucediendo exactamente como Dios iba tejiendo la situación. En ese momento, el ejército israelita estaba acampado en el valle de Ela. En la madrugada del día siguiente, David dejó las ovejas de su papá con otro pastor. Oye, me acaban de encargar que les lleve esto allá a la guerra. ¿Me puedes encargarlo así? Ok, y partió con los regalos. Llegó a las afueras del campamento y otra vez, en el momento, todo sucede exactamente en lo común, en lo cotidiano, en los encarguitos X, cuando encuentras más tráfico, cuando las cosas no te salen como tenían que salirte, cuando se te cae la leche ahí tienes que limpiar. En el momento en que el ejército de Israel salía en orden de batalla, lanzando gritos. No sé si así le hacían, pero yo así los vi haciéndole en Troya. Entonces me imagino que era algo así. Todos. Y se oye interesante, ¿verdad? Pronto las fuerzas israelitas y filisteas estuvieron frente a frente. David dejó las cosas que llevaba en las manos del encargado de las armas y provisiones y corrió
Mira, sabía priorizar. Es importante que traiga esto a mis hermanos. Pero también mi papá me dijo que viera cómo están mis hermanos y estos ya se van a agarrar a moquetazos. ¡Córrele! Mientras conversaba con ellos, los encontró. Hey, ¿cómo están? Brothers, ¿cómo están? Vio que el gigante Goliat se adelantaba a las tropas filisteas y escuchó el desafío que hacía todos los días a Israel. Tan pronto como lo vieron los hombres de Israel, mira, ¿qué dice ahí? A ver, todos los varones, por favor, ¿me pueden ayudar? Versículo 24. Tan pronto. ¿Varones? ¿Listos? Tan pronto. A ver, ¿qué pasaba? Goliat salía todos los días a amedrentar al ejército de Israel. Terminaba diciendo, a ver, uno de ustedes. Y todos, Ni el rey, que era el más alto, ni ninguno de los valientes respondió al desafío. Mira, ellos sí estaban capacitados, estaban preparados, estaban autorizados, estaban llamados, y ni así dijeron, yo me paro ahí al frente. Ni uno. Entonces dijeron, oye, ya es mucho esto, ¿no? Y entonces alguien de ahí, un estratega de los más importantes del ejército israelí, dijo, oigan, en mi último viaje a México, aprendí algo que podemos aplicar acá. Y entonces aplicó la estrategia de guerra de no somos machos, pero somos muchos. Dijo, mira, nos está pidiendo que salga uno. Vamos a salirle todos. Y a ver de cómo nos toca. Esa es la estrategia, una estrategia sesuda de guerra. Y entonces dice, juega el trompo, dijo otro. Entonces ahí van. O sea, sin avisarle al ejército filisteo. Todos. Entre todos le echamos montón al gigante. Y ya luego nos vamos con los demás. ¿Sí están entendiendo la escena? Todos van. Todos. Y sale, se despiertan los filisteos. ¿Qué onda con estos? Y sale Goliat. A ver. Hey. ¿Qué pasó acá? Y entonces los valientes, ¿no? Y les vuelve a decir, bola de coyotes, collones, cobardes, uno. ¡Ah! Y se van corriendo. 25, palabra de Dios para todos. Salen corriendo al campamento. Y entonces los soldados se decían entre ellos, ay no, otra vez salió este gigante a insultarnos, ¿tú crees? El que lo mate se hará rico. Ah, caray, eso no lo sabíamos. ¿Cómo es eso? A ver, platica, yo no escuché. Es que fue cuando te fuiste al baño. El rey le dará una gran recompensa, la billete. Y no solo eso, le dará a su hija, así había estado la pobrecita, como esposa. Y además, la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar. ¡Ay! Está re buena la recompensa. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Primero, para que no perdamos detalle, un rey, tenemos aquí a un rey de buen parecer, puesto por Dios, fuerte, el más alto de todo el pueblo, que pagaba para que otros hicieran lo que le correspondía a él. Ay, esos varones con dinero, ¿verdad? Que creen que el dinero los exenta de sus responsabilidades. ¿Dónde estaba Saúl? ¿Presente? ¿En el campo de batalla? Sí. Pero otra vez escondido, ahora detrás de una recompensa. Primero se escondió en el almacenaje cuando no tenía nada. Ahora que tiene, no, yo pago, yo estoy dispuesto a pagar lo que sea, pero que otro haga lo que a mí me corresponde. Luego, están los hombres más valientes de Israel diciéndose entre sí,
Otra vez este malvado gigante. ¿Oíste cómo nos llamó? O sea, nos dijo cobardes, ¿tú crees? ¿Cuánta razón tiene este condenado gigante? Ahora, esto es como esa estadística, ese estudio reciente que dice que 2 de cada 10 hombres sufren violencia marital. 2 de cada 10 hombres sufren violencia a causa de su esposa, a manos de su esposa. Los otros 8 le hacen caso a la esposa. Solo 2 entienden con chicote. Pero espérate, porque esto se pone no mejor, se pone peor. Había una recompensa abundante para el que dijera: aquí estoy. Dinero libre de impuestos para toda la vida, y aparte la posibilidad de entrar a la realeza. Era una mega recompensa. A ver, mis queridísimos varones y mujeres, vamos a pensar juntos un poquito más de lo que estábamos aquí leyendo. ¿No es acaso por lo que tú sales día a día? ¿No es por lo que te esfuerzas todos los días? Yo sé que cada vez que les digo esto suena como muy así y casi todos se asustan, pero seamos honestos. ¿No salimos por dinero? ¿Esa es la realidad? Bueno, todo tu esfuerzo diario no te alcanzaría para tener ni el 10% de la recompensa que está ofreciendo Saúl. Y menos, por supuesto, venir a ser parte de la familia real. Dimensiona lo que está sucediendo aquí. Piénsalo, pensémoslo. La vida de cualquier soldado, raso, sargento, comandante, cualquier rango, de cualquier varón, los voluntarios, la vida de cualquiera de ellos podía cambiar en un solo día si tan solo uno de ellos hubiera levantado y hubiera dicho: aquí estoy, yo voy a enfrentar a ese gigante. Sabemos la historia. Hubo uno. ¿Quién? El que menos se esperaba. Bueno, ni siquiera él mismo lo esperaba. ¿A qué fue al campo de batalla? ¿A seguir a Saúl? ¿Le dijo a su papá: me voy a la guerra? No. Ni siquiera él lo esperaba. No estaba en sus planes. Esa mañana él no se levantó y dijo: ay, como que me siento con ganas de matar a un gigante. No pensó nada de eso. Pero finalmente, después de tantos días de vergüenza, apareció el que en aquel entonces cumpliría la promesa de que Dios iba a multiplicar varones consagrados a él. Varón, David era el menor de sus hermanos. En ese momento aún era muy joven, entre 17 y 18 años. Creo que ni nuestro querido Isaac, que no, está por allá. Creo que ni él tiene 18 años, ¿verdad? Entre 17 y 18 años de edad. David no tenía nada propio. Escuchen con su oído espiritual lo que estoy diciendo. David no tenía nada propio. Todo su trabajo lo hacía para su papá, que no le pagaba un peso. Porque no había pesos, pero no le pagaba ni una moneda, nada. David aprendió, varón, deja que tu papá te forme. Tu papá celestial, deja que tu papá te forme. Y estos son momentos importantes. No soy yo, es tu padre. David aprendió el valor del trabajo, no a ir por dinero. ¿Cómo
aprendemos el valor de trabajo cuando trabajas sin que te paguen. Los padres deberían de enseñarle a sus hijos a trabajar sin darles un solo peso, para que el enfoque esté en el trabajo y aprendan a trabajar y aprendan a amarlo, lo que pueden hacer con los dones que Dios les ha dado, como David. Esos detalles y otros que vamos a ver después, que para nosotros podrían ser detalles, sumaron para que de todos los hombres, mujeres, hombres, había miles de hombres en ese momento que estaban en el campo de batalla. Él era el último, o mejor dicho, el que nadie pensaría, vamos, el que ni siquiera debió pensar él mismo que se enfrentaría a Goliat. Pero dice la Escritura que David escuchó. ¿Y qué escuchó? Escuchó dos cosas. Escuchó la situación. Escuchó al gigante burlándose de Israel. ¿Y sabes qué otra cosa escuchó? ¡Ay! ¿Cómo dice eso, pastor? Escuchó de la recompensa. Por lo menos 3 veces fue a preguntar, a asegurarse, oigan, ¿en serio el rey está dando algo? Sí, está dando un billetote, exención de impuestos, y a su hija 3 veces. ¿Te das cuenta qué espirituales son los hombres de Dios? Pero eso es por nuestra mala concepción del dinero y del interés. Fíjate, ahorita te lo voy a mostrar. David, una de las razones por las cuales, no la única, ni la más importante, pero una de las razones por las cuales David dijo, yo voy a enfrentar al gigante, fue porque me van a dar lana. Me van a ahorrar dinero con los impuestos. No voy a tener que gastar en la boda. ¡Ay, bendito sea el Señor! Y voy a salir hasta con mujer. Mira el versículo 31. Ser interesados correctamente puede ser de las actitudes espirituales más espirituales que podamos tener. Te lo voy a mostrar ahorita. Cuando finalmente comprendieron la intención de David, alguien le dijo al rey Saúl y el rey lo mandó a buscar. Mira lo que dijo David. No se preocupe. Yo mero, este pedacito de humano, chiquito, güerito, se va a hacer cargo del filisteo. ¿Dónde estaban los varones? Ahí presentes. Pero solo uno, que aún padecía con el acné, levantó la mano y dijo, aquí estoy. Yo me haré cargo. No le tocaba, no estaba preparado, no había sido llamado. Pero escuchó a un gigantón burlarse y escuchó que había recompensa de por medio. Yo no sé si lo estás viendo, mi querido varón y varona. Hago mi esfuerzo por presentarte al David más apegado a lo que la palabra de Dios nos dice de él. Que si ese muchachito enclenque pudo,
tú también puedes. Tú puedes levantarte en la misma confianza de David. ¿Sabes por qué? Porque tienes al mismo Dios de David. Cada uno de nosotros enfrentamos nuestros propios gigantes y ¿sabes qué? Varón, mujer, están allá afuera y están gritando tu nombre. Y por más que te hagas, por más que practiques tu silbidito y tu melodía, no te lo vas a quitar de encima. Todos los días te está gritando y está gritando tu nombre y no te va a dejar en paz. Y deberías darle gloria a Dios por eso. Porque cada día es una oportunidad que Dios te da para que tú te levantes, ocupes tu lugar, no solo estés presente, sino salgas, ocupes tu lugar y hagas lo que tienes que hacer en todas las áreas de tu vida. Te dio una pequeña muestra de nuestro país, México. Hoy tenemos un gigante en México llamado narcotráfico. Y tenemos a sus escuderos: corrupción, impunidad, inseguridad. Todos los días, amada iglesia, ese gigante llamado narcotráfico o crimen organizado sale y nos grita a los mexicanos mofándose a ver si hay uno que se atreva a hacerle frente. Por eso vemos esos videos en las redes sociales donde salen mostrando su poderío, sus camionetas, sus rifles, todo lo que tienen, diciendo a ver quién es el sabroso, el guapo que se para frente a nosotros a pelear. Hace algunos años parecía que había uno, pero pronto nos dimos cuenta que solo vociferaba como los demás y terminó siendo peor después de 3 años que sus antecesores. Lo mismo pasaba en El Salvador, un país que para muchos es significante. Ese pequeño país también tenía un gigante, las maras, las pandillas. Y presidente tras presidente prometían que acabarían con ese cáncer, pero hacían lo mismo que el pueblo y el ejército de Israel. Se paraban frente a ellos, pero cuando llegaba el momento de la batalla, terminaban sometidos, sojuzgados. Se quedaban cortos, acobardados ante el poder de las maras. Hasta que llegó un hombre que dijo: no se preocupen, yo me voy a hacer cargo. Nadie lo esperaba, nadie lo imaginaba, pero hoy ese gigante lo estamos viendo caer con 35,000 criminales presos. En poco más de 2 meses ha logrado lo increíble: más de 25 días sin un solo homicidio en todo el país. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo está logrando? Que él mismo te lo diga. Lo vamos a ver aquí en video. Yo creo que tienen la respuesta. Soy una persona que cree en Dios, que cree en Jesucristo, lo he aceptado.
creo en su palabra, creo en su palabra revelada en la Santa Biblia. Yo sé que Dios no rechaza a nadie por sus orígenes, soy una persona que plantean los blogs, que cree en Dios, y yo sé que a Él no le importan los blogs. Aceptado. Creo en su palabra, creo en su palabra revelada en la Santa Biblia. Yo sé que Dios no rechaza a nadie por sus orígenes, como plantean los blogs. Y yo sé que a Él no le importan los blogs anónimos pagados por políticos inescrupulosos, sino de que Él sabe lo que uno tiene en su corazón y sabe que yo lo he aceptado y que yo lo demuestro no solo. Siendo como el mismo Jesús, que dijo: sin mí nada puedes hacer. ¿Dónde están los varones? Más concretamente, ¿dónde estás tú, amigo y hermano? Y te decía que te iba a dar un ejemplo, y con esto vamos hacia la parte final. Mira, todos los varones acá sabemos que debemos de proveer a nuestra casa. Les digo algo a las mujeres también. Pero hay varones que con esta idea en mente se la pasan todo el día trabajando y ni así logran proveer lo necesario. Por otro lado, hay varones que creen que proveer es ir por dinero y se meten en cualquier cosa por obtener las mayores ganancias en el menor tiempo posible. Varones, espero esto sea una palabra de consuelo para ti y para mí. Ser provisor no es ni lo uno ni lo otro. Esas opciones que te acabo de mencionar te colocan en posiciones y en funciones que no te van a ayudar. ¿Por qué? Porque te alejan de tu esposa, te alejan de tus hijos, te alejan de tu salud, te alejan de tu estabilidad, te alejan de tu bendición. Y lo peor de todo es que te alejan de Dios y tu propósito. Varón, te pregunto, responde honestamente para ti. ¿Estás todos los días en la presencia de Dios? Y la mayoría de las personas, no solo varones en el mundo, dirían que no, porque tienen muchas cosas que hacer. Mi querido varón, lo primero que debes de proveer a tu familia, escúchame, lo primero que debes de proveer a tu familia es el alimento espiritual. Tu primer posición debe ser de rodillas ante Dios y al frente de tu familia. Ahí es tu posición, de rodillas ante Dios y al frente de tu familia, para que puedas recibir de Él y luego darlo a los tuyos. Te pregunto, varón, ¿estás yendo de rodillas a Dios todos los días para pedir esa guía? ¿Estás yendo a la presencia de Dios todos los días para recibir tú el alimento que te nutre a ti? Y luego vas con tu esposa y con tus hijos a proveerles ese alimento y esa guía.
Si tú no estás ahí, esa es la razón de la pregunta, ¿dónde estás? Porque seguro estás haciendo algo, pero quién sabe qué. Tú sales por dinero todos los días. Está frente a tus ojos por cambiar la vida de un muchachito que no tiene nada y que en menos de 5 minutos va a tener todo y más de lo que todos los que fueron a trabajar por toda su vida. Ese es Dios, ese es tu Dios, el que te puede dar 10,000 veces más de lo que tú has logrado hasta ahora con tu propio esfuerzo, si tan solo te dispones a colocarte en el lugar que te corresponde, y el primer lugar que te corresponde es de rodillas ante Dios y al frente de tu familia. Si tú no haces eso, varón, no va a pasar nada en tu vida. Lo segundo que debes de proveer no es lo único, no es dinero, es identidad. Una función importante de los varones es que ayudemos a las personas, a nuestros hijos, a tener identidad. Y varón, hoy se muestra muchísimo más importante tu función como proveedor de identidad, porque vivimos en un tiempo donde los ataques a la identidad de los pequeños ha sido altísimamente incrementada. Si los niños tienen un gigante, se llama ideología de género, donde se les está diciendo, tú puedes ser quien tú quieras ser y no hay problema. Ya no nada más va a ser el homosexualismo, va a ser cualquier aberración, está siendo cualquier aberración. No hablemos ya del propósito que también nos da identidad. Pero para que tú puedas proveer identidad, varón, pues por supuesto necesitas recibir esa identidad de tu padre. Identidad y propósito. Mira, a diferencia de Saúl y de todo el ejército de Israel, David sí sabía quién era y por eso pudo enfrentar al gigante. Te lo voy a mostrar en los otros mensajes. Te mostré lo que decía Goliat, ¿te acuerdas? ¿Qué decía Goliat? Yo soy, ¿qué? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué decía Goliat? Yo soy el campeón filisteo. Y ustedes, simples criados. ¿Qué respondieron? ¿Qué respondió Saúl? ¿Qué respondió el general de ese ejército? ¿Qué respondió el capitán, el comandante, el sargento, el soldado? ¿Qué respondió? Nada. Hoy sí somos unos criados. Porque no tenían identidad, no sabían quiénes eran. Tú provees el alimento que recibes de Dios a tu familia. Provees la identidad que estás experimentando todos los días, porque sabes quién eres ante Dios y ante el mundo. Si no lo sabes, lo vas a andar buscando y vas a ser quien seas. Tercera cosa que debes de proveer antes de proveer dinero. Varón, tienes que proveer seguridad. ¿Qué dijo David? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? No se preocupen. Imagínate a David, no se preocupen, Dios va a hacer algo. ¿Te das cuenta? Eso no provee seguridad. No se preocupen. Ahorita armamos un círculo de oración y seguramente Dios nos va a... Ay, mujer, no te preocupes, hombre. No es nada.
Y la mujer, ay, qué bueno que me dijiste eso, amado mío, ya siento una paz en mi corazón. No se preocupen, ¿por qué? ¿Por qué, varones? ¿Por qué? Porque yo me haré cargo. Varones, tus hijos, tu esposa, tu familia, tu iglesia y tu nación necesitan saber que estás a cargo de lo que te corresponde y que no andas haciendo quién sabe qué cosas. Y no necesariamente malas, pero quién sabe qué estás haciendo. Saber que estás a cargo ofrece seguridad, provee confianza. ¿Me pueden responder todos, por favor, hombres y mujeres, con voz alta? Les pregunto, ¿las autoridades de este país se están haciendo cargo del crimen organizado? ¿Cómo te hace sentir eso? De la misma manera se sienten las personas que están alrededor tuyo cuando ven que haces quién sabe qué, pero no te estás haciendo cargo de lo que te tienes que hacer cargo. A mí también me daría mucha seguridad y mucha paz si viera que los varones de esta iglesia se empiezan a hacer cargo de lo que Dios les ha encargado de hacer en su iglesia. Pero hoy te animo, mi querido varón, a que empieces con estas 3 cosas. Y si te parecen muchas, empieza con la primera. Ese va a ser un gran paso. Número 1, varón, ocupa tu lugar ante Dios todos los días. Sé honesto. ¿Lo estás buscando? ¿Estás apartando tiempo para tú, varón, ir delante de Dios y arrodillarte delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy? Ahí es el primer lugar donde tú debes decir, aquí estoy. 2, conoce quién eres y ayuda a tu familia a adquirir identidad en Él. ¿Te parece difícil? Haz el número 1. 3, varón, hazte cargo de lo que te corresponde. Déjame decírtelo con toda claridad. Tener dinero no es la misión que Dios te ha encargado en esta vida. Hacer dinero no es la misión que Dios te ha encargado en esta vida. Varón, varones, deja que Dios te haga rico. Que Dios te haga rico. Déjalo a Él. ¿No sabes por dónde empezar en estos 3 puntos? Empieza con el primer punto. Porque si está feo que yo pregunte dónde están los hombres, si molesta que tu esposa pregunte dónde está mi hombre, si es de temer que la nación entera pregunte en dónde están los hombres, tú no quieres que Dios pregunte dónde estás. Ve de rodillas ante Él todos los días y dile, aquí estoy, aquí estoy. En vez de ir a trabajar primero, en vez de angustiarme, en vez de apresurarme, de salir corriendo, de ir al tráfico, antes que cualquier otra cosa, antes de poner una preocupación en mi mente, mis deberes, mis placeres, aquí estoy. Aquí estoy, papá. Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. La primera no va a ser pregunta, la segunda sí. Varón, puedes hacer eso. La pregunta, ¿lo vas a hacer?
esta semana. Ya. Ir delante de Dios. Ahí está tu primera posición. Ahí está tu primera función. Padre, tu palabra verdaderamente alumbra. Y cuando nosotros creemos estar bien, nos viene a mostrar la realidad. En tu misericordia, en tu amor, en tu gracia, nos has guardado, nos has sostenido. A pesar de que quién sabe dónde hemos andado, quién sabe qué hemos hecho. Bueno, nosotros sí lo sabemos. Y cada día tú nos das una oportunidad para dejar de estar en esos lugares y venir al lugar más importante, que es el lugar de tu presencia. Si tan solo hiciéramos eso, con eso se resolvería absolutamente todo. No mágicamente, pero sí poderosamente. Me pongo en tus manos como varón junto a todos los varones de esta iglesia. Muy posiblemente como aquel ejército, hemos venido a ser parte de tus filas, de tu familia, soldados de tu milicia, pero hasta ahí. Y solo tú sabes desde cuándo, día a día, salen esos gigantes a gritarnos, a mofarse, a burlarse, a humillarnos. Y no hemos sido capaces de romper las ataduras del miedo, levantarnos y decir: hasta hoy, hasta aquí llegaste, porque hoy me levanto en mi confianza en Dios y le digo: aquí estoy. Pero Padre, yo te ruego a ti, porque solamente por ti, por tu espíritu, por tu poder, es que esta situación va a cambiar. La urgencia es cada vez mayor de que los varones nos levantemos en todas las áreas de nuestra vida a ocupar el lugar que nos corresponde. Mi querido varón, acuérdate. Mi querida varona, acuérdate cómo trabaja Dios. Un día cualquiera. Y puede ser un domingo cualquiera. A través de cuestiones insignificantes para nosotros. Pero si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que sepas que Él está tejiendo a través de esos hilos sencillos el escenario que va a cambiar la historia de tu vida, que va a arrancar el miedo de tu corazón y te va a llevar al frente donde tienes que estar, aunque no te tocaba, aunque no estuvieras capacitado, aunque no era lo que te correspondía, para enfrentar a tu gigante, a los gigantes y por supuesto vencerlos. Si hay algún varón aquí que quiera empezar a decirle a Dios: Dios, tengo la respuesta a tu pregunta. ¿Dónde estoy? Si hay un varón que le pueda decir: a partir de este momento yo voy a estar ante tu presencia, dispuesto a que hagas de mí lo que tú quieras. Pues mi querido varón, tú no necesitas ni mi permiso ni mi instrucción para comenzar a decírselo. Igual tú, varona, mujer, solo necesitas ejercer tu voluntad.